Buenos días a todos y a todas. Soy Esther Muñoz, formadora de FAMPA, y vengo a presentaros mis dos nuevas propuestas para este curso próximo lectivo. La primera de ellas, cómo influyen los miedos en el desarrollo evolutivo de nuestros hijos y nuestras hijas. En ella abordaremos los tipos de miedos evolutivos y tratará de una charla para papás, mamás y cuidadores. A la vez veremos casos prácticos donde podremos observar patrones de conducta inadecuados que a veces se dan en papás y mamás. Y de la misma forma veremos la importancia que tiene el lenguaje en sí en el desarrollo de esos miedos y en aprender esa gestión de los propios miedos. ¿Qué puntos iremos abordando durante la charla? La función en sí que tiene el miedo, qué tipos de miedos evolutivos, como comentábamos anteriormente, pero en función de cada etapa evolutiva, ya que algunos de ellos están más presentes en función de la etapa evolutiva, aunque puedan también a su vez presentarse a veces de forma más temprana o posteriormente. Pero veremos de qué forma podemos adaptar nuestro lenguaje para llevarlo a cabo. En tercer lugar, identificar los miedos de papás y mamás, ver cómo regulamos cada uno de nuestros miedos y el desarrollo que hemos tenido. Y por último lugar, esa importancia del lenguaje que comentábamos, ya que es el medio de comunicación que les hace llegar a nuestros peques cómo nosotros nos regulamos. La segunda propuesta es investigando emociones en familia. Se trata también de una charla para papás, mamás y cuidadores, y en ella veremos en sí la importancia que tienen las emociones en nuestro día a día, así como la importancia también que tiene dotar de herramientas a papás, mamás y cuidadores en este caso. Como sabemos, desde que nacemos partimos con las emociones, pero no sé si en sí os habéis preguntado para qué sirven y cómo funcionan. Es súper importante lanzarse estas preguntas para saber qué es lo que les estamos trasladando y qué mensaje les llega de nuestro mundo emocional a nuestros peques y a nuestras peques. Y de la misma forma, cómo respondemos, es decir, nuestra conducta. Por ello, los puntos que iremos abordando a lo largo de esta charla será la función que tiene el procedimiento en sí de cada emoción, qué herramientas podemos dotar en función de cada etapa evolutiva y, por supuesto, empezar cuanto antes en la primera infancia, saber cómo podemos trasladarle esa información adecuada a su edad. En tercer lugar, identificar en sí nuestras propias emociones y cómo las regulamos, y sí que haremos mayor hincapié en las emociones desagradables como pueden ser la tristeza, el miedo y el enfado, ya que suelen ser las que mayor interferencia suelen tener en nuestros día a día.